En línea, ¿cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Un gran Coque, ¿cómo estás? Semana vital, diputado, semana interesante, semana donde vamos a estar ahí muy atentos y donde definitivamente parece que Renovación Nacional está haciendo un partido bien bisagra porque no van a votar a favor de la acusación constitucional en contra de Grau. ¿Qué tan así? Cuénteme. Renovación Nacional es un partido que primero respeta lo que es la ley orgánica de partidos políticos. Ojo, el artículo, si bien recuerdo, 42 es sumamente claro. Establece que no pueden haber instrucciones o bien órdenes y ni siquiera recomendaciones en cuanto a las acusaciones constitucionales, ni a los diputados ni a los senadores. Incluso hay otros artículos de la propia ley orgánica de partidos políticos que establece sanciones en el caso que directivos de los partidos hagan recomendaciones o órdenes en ese aspecto. Es solamente las materias de las acusaciones constitucionales donde los partidos políticos no pueden dar ni instrucciones ni recomendaciones. Y por eso hay libertad de acción, que es algo obvio, ¿eh? Ni siquiera debiese ser algo acordado dentro de una bancada. Ningún partido político puede dar ni recomendaciones ni órdenes en lo que se refiere a acusaciones constitucionales. Eso no lo digo yo, lo dice la ley orgánica de los partidos políticos, que le recomendaría a algunos partidos que se la leyeran, ¿ah? Porque incluso, reitero, si algún dirigente diera alguna orden e incluso alguna recomendación, la ley orgánica establece sanciones. Bueno, a ver, debemos recordar que efectivamente acá el Partido Republicano, ¿cierto? El partido de Johannes Kaiser y también parte importante el Partido de la Gente, quiere acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda o al ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, porque dice que hay irregularidades en el manejo de las finanzas públicas. Los principales argumentos de estos parlamentarios impulsores se estructuran en 4 puntos. Dice que Grau desvió proyecciones fiscales, que hizo un supuesto gasto descontrolado, que infraccionó normas de administración y además tiene responsabilidad política en el estado que dejó al país. Y acá, por ejemplo, tenemos un grupo de parlamentarios oficialistas de los partidos que recién nombramos, varios de la UDI, que van a votar en favor de acusar constitucional. Y tenemos este partido Renovación Nacional, que como usted bien dice, no va a recibir orden de parlamentarios, pero hay parlamentarios dentro de RN que van a votar a favor y van a votar en contra. ¿Usted cómo va a votar? Yo voy a votar en contra, voy a fundamentar mi voto en contra exclusivamente en respetar el Estado de Derecho. A ver, Coque, los errores, cuando tú eres un mal ministro, cuando tú no ejerces bien el cargo, eso lo castiga la ciudadanía, y lo hizo en diciembre cuando la candidata del anterior gobierno perdió por un 58%. Cuando tú crees que un gobierno en ejercicio y un ministro de Hacienda lo está haciendo mal, no está cumpliendo con su función, cuando hay advertencia de organismos como el Consejo Fiscal Autónomo, la Constitución establece herramientas, como por ejemplo la interpelación. Y para eso tú tienes que reunir 52 firmas. Pero, reitero, la acusación constitucional es la última ratio. La acusación constitucional está para cuando existe un dolo constitucional, cuando existe un delito. La acusación constitucional no es cualquier recurso, no es cualquier mecanismo. Mediante una acusación constitucional, tú lo que haces finalmente es decirle a esa persona, si que en el caso del Senado la aprobara, mire, usted se queda 5 años sin ejercer ninguna función pública, ni siquiera ejercer clases en alguna universidad. Y en el caso que la Cámara de Diputados la apruebe, incluso la Cámara tiene que enviarle un oficio a la PDI para prohibirle la salida a ese ex ministro. Reitero, uno en política no puede actuar con revanchismo. Como la justicia no es venganza, la política tampoco es revanchismo. En la acusación constitucional uno no puede actuar con intención, uno no puede actuar con pasión,
uno tiene que actuar conforme a derecho. Yo he escuchado a algunos Cuesta parlamentarios que entender dicen ese que es punto, diputado, ¿ah? fue, ojo, he escuchado parlamentarios que han dicho es que fue un muy mal ministro, es que fue muy irresponsable, es que tuvo un gasto descontrolado, es que cometió muchos errores, es que sería una vergüenza que nosotros no lo sancionáramos. Esos son puros sentimientos, esos son puras intenciones, esas son puras pasiones. Pero eso no establece la ley dentro de las causales o de los motivos para yo votar a favor en una acusación constitucional. Ejemplos hay cuando yo voté a favor de la acusación constitucional cuando vimos la de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ahí se había infracción de ley, infracción a la Constitución porque estaba la ley orgánica de tribunales. Ahí había falta de la probidad. Ahí sí existían motivos, pero aquí no hay, no existe. Aquí hay revanchismo, aquí hay pasión, aquí hay sentimientos, aquí hay un muy mal ministro, un pésimo ministro. Pero eso ya fue visto en las urnas con la pérdida de la candidata del gobierno anterior. Ahora, hemos visto siempre en las acusaciones constitucionales, estamos con el diputado Andrés Celi, cierto que usted tiene razón, una acusación constitucional tiene que haber un tema de ley de por medio de alguien que no haya respetado la ley para llevarlo. Tiene que haber, dice, una abierta infracción a la ley y a la Constitución. Cuando el Consejo Autónomo, el fiscal autónomo te dice, no es una obligación, es una orientación, es un consejo, pero no es vinculante. Porque si fuera así, por ejemplo, lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo al ministro Quirós sería vinculante. Y cuando el Consejo Fiscal Autónomo le ha hecho recomendaciones a esta mega reforma presentada por el ministro Quirós, es una recomendación, no es una obligación. Lo mismo hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que está citado por la acusación constitucional como uno de los argumentos para acusar al ministro Grau. O sea, entonces, cuando uno ve los argumentos, sí. Diputado, cuando ve los argumentos de lo que algunos republicanos quieren llevar directamente al ministro Grau esta acusación constitucional, yo tomo esos mismos argumentos, espero 6 meses más y puedo llevar a Quirós. ¿Es así o no? Puedo llevar a Quirós perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque las estimaciones que hace un ministro de Hacienda no están escritas sobre piedra. Son consideraciones que van a depender del precio del cobre, van a depender del precio del dólar, va a depender si es que hay guerra entre Irán y Estados Unidos, depende de muchos factores externos y también internos. Y eso no lo va a saber ningún ministro de Hacienda. Y además va a depender de las habilidades de quien sea ministro de Hacienda y de quien sea presidente de la República. Entonces yo reitero, no confundir un muy mal ministro, que yo creo que sí lo fue Grau, un pésimo ministro, con una acusación constitucional, porque eso no es ser un diputado que realmente estudia una acusación constitucional y se lee cuáles son los requisitos para votar fundadamente a favor de una acusación constitucional. Con esto yo no le quito el mérito, por ejemplo, a Francisco Rego, que es un diputado serio, quien es parte de los que firmó la acusación constitucional. Él tendrá sus fundamentos y elementos. Pero por mi parte, yo tengo el legítimo derecho de tener todas las dudas respecto a que en este caso no se encuadra dentro de aquellos requisitos o elementos como para poder pronunciarme a favor. Y coincido, por ejemplo, con la constitucionalista Marisol Peña, que fue presidenta del Tribunal Constitucional, la cual señala de manera tajante que en este caso no hay mérito para aprobar esta acusación constitucional. Y es más, tú sabes que en esta acusación constitucional faltaron más de 14 personas invitadas. Casi todos los constitucionalistas invitados se negaron a asistir o no quisieron ir. El mismo director de presupuesto actual, que tuvo que ir porque está obligado, fue citado, reconoció que son estimaciones. Estimaciones. ¿Por qué las estimaciones son
fijas. Diputado, ¿y por qué el Partido Republicano? ¿Por qué el partido ahora, lo que me llama la atención, las palabras de Pamela Giles. La Pamela Giles dice, la derechita cobarde. ¿Cuál es el afán del PDG, de Pamela Giles, de los republicanos, en hacer? Ocupan definitivamente esta acusación constitucional como instrumento político, en el fondo, ¿no? Es un instrumento, a ver, esto partió con libertarios, que anunció esta acusación constitucional. Se tuvo que sumar republicanos porque no podía quedarse abajo. Y claro, y aquí va todo este concepto de derecha cobarde, derecha valiente, pero créeme que hoy día, en lo personal, para mí sería mucho más fácil votar a favor. Me olvido de las redes sociales, de toda esta gente cobarde que te ataca de forma absolutamente desproporcionada, sin argumento, de manera insolente, que te sacan la madre, que te amenazan de muerte. Para mí sería mucho más fácil en la comodidad votar a favor y me ahorro pasar malos ratos, tanto en lo personal como mi familia. Pero yo no soy un diputado para ser cómodo y quedarme con donde va la corriente. Soy mucho más valiente al votar informado y siendo responsable. Entonces yo me considero una persona valiente al ser una persona de derecha y al votar con fundamentos. Ahora, lo de la Pamela Giles tiene una lógica. A ella no le gusta el proyecto de ley que con el jefe de bancada tuvo la deferencia de anunciarnos hace una semana. ¿Por qué? Porque con este proyecto de ley se van a necesitar 20 firmas y no 10. Y claro, Pamela Giles ya no va a poder contar con el partido de la gente, solo con el partido de la gente para presentar una acusación constitucional, porque ellos son 13. Ahora, intentamos, contextualicemos, porque en el fondo, ahora lo que se busca, aquí yo escuché al diputado Pardo, ¿cierto? Al diputado Pardo y a otros diputados, a un grupo bien transversal, ¿cierto? Que busca lo que usted dice. Ahora, para yo acusar a alguien constitucionalmente, necesito simplemente 10 firmas, las junto y lo acuso, ¿cierto? Es así. La idea es ahora cambiar a un doble, ¿cierto? A un doble de firmas. Exactamente. 20 firmas, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, 78, y no la mayoría simple de los diputados que están en sala. Hoy día la sala funciona con 52 diputados, es decir, hay 52 diputados y si hay mayoría se aprueba la acusación constitucional. Hoy día se van a requerir 78 diputados en ejercicio, como para que esta se apruebe, como mínimo, 20 firmas y que antes haya una interpelación. ¿Por qué está molesta Pamela Giles? Porque al exigir 20 diputados, y eso que 20, diputados igual es poco, porque estamos hablando que son 150 diputados, ¿cierto? 155 diputados. 20 es poco, o sea, debe ser por lo menos un 20% del total de los diputados, o sea, por lo menos debe ser unos 30. Ahora, pero va a ser necesario, antes de acusar yo constitucionalmente a alguien, que yo lo haya interpelado. Eso es relevante. Y fue la idea de Ricardo Lagos cuando patrocinó este proyecto de ley de la interpelación. Ese fue el espíritu de la interpelación. Para una comisión investigadora se requieren 62, para una interpelación 52. Hoy día, para una acusación constitucional, se requieren 10. Sí, es ridículo. Con 20, por lo menos, subimos el estándar. Pero te quiero reiterar, con esto solamente republicanos como partido podría presentar solos una acusación constitucional. Con esto, ni Renovación Nacional, ni la UDI, ni el Partido de la Gente de por sí podrían presentar una acusación constitucional. Y eso es lo que le molesta a Pamela Giles, que le quitan una herramienta para presentar una acusación constitucional. Ahora, es impresionante cuando uno revisa la historia para atrás, el tiempo que hemos perdido en el Parlamento con las acusaciones constitucionales. Sí. Mira, ¿te acuerdas tú que hubo acusaciones contra Marcela Cubillo y Raúl Figueroa? Contra Emilio Santelice, Jaime Mañalich, por Víctor Pérez, contra Andrés Chadwick, contra Felipe Guevara, contra el propio Sebastián Piñera, contra Marcela Ríos, ministra del Interior de Boric, Isquia Siches, Carolina Toá, Marco Antonio Ávila, Giorgio Jackson, Carlos Monte, Diego Pardo. Es harto el tiempo que se ha perdido porque no todas se votan y después se desperdician. 30 meses.
O sea, es mucho el tiempo. Ahora, usted dice, para mí sería más fácil aprobar. Cuando tú dices, y conozco el detalle, ¿cierto? Porque tú dices, he estado estudiando, ¿qué te dice el entorno del gobierno? ¿Qué crees tú que está pensando La Moneda? ¿A La Moneda se siente cómoda con esta acusación constitucional? Absolutamente no. Estoy 100% seguro que La Moneda se siente incómodo con esta acusación constitucional. Y lo único que hubiese querido es que nos hubiese presentado, y es más, va a estar contento que se rechace, ya sea en la Cámara de Diputados, que yo creo que en la Cámara de Diputados la diferencia a favor o en contra va a ser de no más de 5 votos. Pero en el Senado no tengo ninguna duda que esto se va a rechazar. ¿Cuándo se vota esto? Esto se vota mañana. Y quiero dejar solamente un comentario a aquellos que están en la duda todavía. Me gustaría que, yo no lo voy a decir porque sería una falta de respeto, que piensen cómo habría votado o qué consejo les hubiera dado el expresidente Piñera sobre esta votación. Una acusación como esta. Bueno, a Piñera lo llevaron también, pues lo acusaron constitucionalmente. 2 veces. Sí, es verdad. Ahora, claro, porque ahora cuando uno ve sobre todo lo que presentan contra las pruebas de esta acusación contra Grau, claro, uno mira, cierra los ojos, ve 6 meses más y dice, pucha, yo por lo mismo podría llevar a Quiró o cuantos otros. Quizás hay realmente una autorización política. Quizás estamos al frente de la acusación más política de todas las que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que lejos. Y yo te reitero, yo no voy a descalificar a nadie. El Partido Republicano, cuando se presentó la acusación constitucional contra la ministra Ríos, la votó en contra. Yo no descalifiqué. Yo creo que lo peor que podemos hacer entre nosotros es no respetar cuando votamos temas que a lo mejor nos hace tener puntos diferentes. Y eso es lo que no me gusta, Coque, que te hacen a ti sentir que tú estás traicionando, entre Exacto. comillas, tus principios. Y aquí vuelvo a Marisol Peña. Marisol Peña dice textual que los principios constitucionales en los que se funda esta acusación constitucional son orientaciones, no son normas vinculantes. Los principios constitucionales te orientan, pero en ningún caso te vinculan de manera obligatoria. Marisol Peña fue entre los años 2006 y 2018, fue ministra del Tribunal Constitucional, siendo la primera mujer presidenta de ese organismo. Alguien que sabe. Diputado, bueno, mañana vamos a estar atentos ahí a la votación. Ojalá que no lo sigan presionando para que cambie de voto, pero usted va a estar firme. Yo no cambio el voto. Yo no cambio el voto, yo te adelanto que la bancada, que somos 16, porque se suma, hay 13 RN, más 2 de Bópoli y más una demócrata. Yo te garantizo que la bancada de 16, al menos 7 no van a votar a favor. Entre 7 y 8. Sí, bueno, Chalper es uno de ellos, usted es otro. Pardo también dicen que no va a votar a favor. Osandón. Bueno, ahí tienes 3. Te faltan 2 más. 2 más y un sexto que lo estaba pensando. Y yo no te puedo adelantar el resto, pero yo te garantizo 5 RN. 5 RN. Bueno, vamos a estar atentos. Diputado, muchas gracias por este contacto. Mañana vamos a estar ahí siguiendo la votación minuto a minuto. Estamos en línea. Un abrazo, que estés bien. Chao. El diputado Andrés Celi, cierto, férreo, Directo. Porque claro, pues la acusación constitucional no tiene que ser política, es por un tema de ley. Sí, es muy cierto lo que dice el diputado. Al igual que Chalper, él va a votar en contra de la presión ahí de los republicanos. ¿Qué irá a pasar?